¿puedo hacer lo que quiero o estoy apretado por condicionamientos sociales, familiares, religiosos, culturales? Nowhere Man nos va a acompañar en esta canción que nos lleva a Pucón, donde se encuentra Sergio Tricio, gerente general de Patrimore, cada vez que queremos hablar del dólar, de las divisas, de las criptomonedas, de la inversión, del derecho legítimo a sacar el mayor provecho a nuestro esfuerzo de ahorro. Le pegamos una llamada a Sergio Tricio allá en Pucón, trabajando en estos temas globales, de las finanzas globales, desde Pucón, región de la Araucanía, con ese lago y con ese volcán. Un abrazo, Sergio, gracias por acompañarnos. Hola, Cote, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder hablar un poquito de lo que está pasando en todos estos temas, que siempre son importantes y más aún cuando estamos partiendo el año prácticamente. Un amigo me decía, oye, si uno quiere estar tranquilo tiene que invertir en euros, se mueve poco. ¿Es verdad o no? Mira, la verdad que justamente estos últimos días estuve mirando el comportamiento del dólar index, que es el dólar comparado con estas 6 principales divisas a nivel global, dentro de las cuales el euro. Claro, aprovecha de nombrarla. Claro, está el euro, está la libra, está el yen, el franco suizo, el dólar canadiense y la corona sueca. Siempre se me olvida, pero la corona sueca, sí. Bueno, y precisamente en el último año y fracción, el dólar se ha movido a nivel global en aproximadamente un 6-7%. Ese ha sido el rango de movimiento del dólar a nivel mundial. Es decir, muy estable y en consecuencia también... ¿Del euro o del dólar? El dólar index, pero como pesa tanto el euro en esta canasta, que es prácticamente la mitad, también uno puede intuir que el euro se ha mantenido muy estable en el último año. Entonces ha sido un fenómeno no tan normal, porque en general los instrumentos financieros y las divisas tienen un poquito más de volatilidad, que es este rango de movimiento que tienen a lo largo del tiempo, pero este último año ha sido muy tranquilo en ese sentido, y ahí es donde llama la atención que el dólar en Chile ha subido harto más, se ha movido harto más de lo que ha sido este comportamiento del dólar a nivel internacional. ¿Yo podría invertir en el dólar index o no existe esa posibilidad? Apostar, sí. Invertir a favor o en contra de su movimiento. En el fondo, claro, a favor del dólar o en contra del dólar. Claro, se puede hacer. Históricamente, el invertir en divisas siempre se había hecho a través de contratos a futuro o contratos forward, que son más conocidos en Chile. Y se podría, a partir de estos instrumentos que son bastante sofisticados, que son derivados financieros. Ahora, en el último tiempo, han aparecido nuevas formas de invertir, que una de las más que ha ganado más terreno son los ETF, y a través de esos ETF uno puede invertir también de manera más real, si se quiere, con el activo que hay detrás, y pensando más en el largo plazo, también en esta canasta de divisas. Entonces, ¿el ETF tiene la misma regulación, el mismo estatuto de derechos y obligaciones para cualquier inversionista en el mundo? Sí, si la gran ventaja... inviertes en ETF y yo invierto en ETF, ¿nos regimos por las mismas reglas? Exactamente, y tiene la gran ventaja de que siempre está respaldado por el activo subyacente, como se llama. O sea, si yo estoy comprando el ETF de oro, ese ETF de oro tiene oro guardado en bodegas, porque está respaldado por oro físico, digamos. Y por eso es que los ETF han ganado tanta popularidad, y por eso es que también hace poco tiempo atrás salió este famoso ETF del Bitcoin. Exactamente, claro. Claro. Ahí fue una buena prueba de la teoría del mercado eficaz, de que todo precio ya lleve incorporado la consideración del mercado cuando hay información pública accesible para todos. Si se viene hablando del ETF del Bitcoin, es muy probable que en el momento que salga, su valor ya tenga incorporada esa consideración. La teoría del mercado eficaz, muy interesante. Claro, y ahí hay un típico dicho en inversiones que es el compra con el rumor, vende con la noticia, porque cuando hay rumores de que algo va a pasar suelen subir los precios hasta que ya se confirma, y ahí los precios tienden a caer. Está relacionado precisamente a lo mismo. Oye, ya, muy bien. Y en términos de conducta del ahorrante, del inversionista, estos instrumentos como los ETF han tenido buena aceptación, la gente los conoce más, los aprecia más, los tiene presente a la hora de hacer una inversión.
Absolutamente. Esto ha cambiado radicalmente la industria de inversión en el mundo, que donde obviamente Aquí estamos hablando del retail, de personas así como cualquiera de nosotros. Ya, muy bien. Absolutamente. Y esto ha cambiado radicalmente el mundo de la inversión, que todos probablemente conocen, han escuchado los fondos mutuos o fondos de inversión más tradicionales. Esos eran los que antes mandaban y hoy día han ido siendo reemplazados por los ETF. Esto evidentemente lleva un paso adelante los países desarrollados. Estados Unidos es el principal lugar donde uno puede adquirir y transar ETF, pero también eso se ha ido traspasando fronteras, y ya en Chile hay algunas iniciativas que tienen también este tipo de instrumentos para el retail, y nosotros somos bastante fans de ese tipo de productos, porque una de las grandes ventajas que tienen los ETF es que tienen bajos costos y por lo tanto queda más rentabilidad para el inversionista. Perfecto. Bajo costo comparado con la misma plata invertida en acciones, en bonos, en derivados, ¿comparado con qué? Comparado principalmente con los fondos de inversión tradicional, que son los fondos mutuos, u otros fondos de inversión que en general tienen costos más elevados. Ahora, tampoco hay que esa ha sido una discusión interna que hemos tenido, que no solamente hay que fijarse en los bajos costos, también obviamente hay que mirar la administración, hay que mirar la historia. Desde luego. Hay algunos fondos que, a pesar de que cobren más caro, vale la pena tenerlo igual, porque de todas formas rentan muy bien en el tiempo. Entonces, esa pega, digamos, no es fácil, porque hay una cantidad enorme de instrumentos que existen en el mercado, y bueno, un poco a eso nosotros nos dedicamos, de tratar de buscar las mejores alternativas considerando todos estos factores. Hagamos una analogía con los vinos. En Chile hay 300 bodegas, cada una de ellas produce a lo menos 5, 6, 7 variedades de vino, o sea, nos encontramos con mucha oferta. En el ámbito financiero es exactamente igual, a pesar de que las personas tienden a reducir la cosa a acciones, bonos, fondos mutuos, accionarios, mitimota, equilibrados, más agresivos, menos agresivos, más tradicionales, más conservadores. Pero está lleno de cosas en el mundo de los alimentos, por ejemplo, en el mundo de los metales, de los minerales. O sea, el universo de opciones de inversión es muy, muy grande y sabemos poco en general. Absoluto, y ahí lo que suele ocurrir, y en la naturaleza humana, en definitiva, el comportamiento humano, que es muy lógico lo que hace. Muchas personas a veces, con tanta oferta, con tanto nomenclatura, tecnicismo, dice, bueno, ¿sabéis qué? Ya, chao, y me meto en depósito a plazo, y por eso los depósitos a plazo son tan populares y además han andado muy bien en el último tiempo. Bueno, claro, pero ahí, como todo en la vida, uno si empieza a meterse en una nueva disciplina, uno a poco va aprendiendo y tiene que de a poquito empezar a entender en qué consiste esto, y obviamente también dejarse asesorar, pues, en la mezcla de la propia iniciativa y también de buscar gente que uno le ayude a tomar esas decisiones. Es lo que uno debería hacer siempre. Sergio, el mundo de los activos alternativos, ¿qué es lo que representa? ¿Cuál es su alcance? ¿Por qué en algún momento desde muchos sectores del mercado financiero se solicitaba que los reguladores ampliaran la posibilidad de inversión en estos llamados activos alternativos? ¿Qué son? Tremenda pregunta y muy importante, creo yo, en esta búsqueda de mayor rentabilidad. Uno de los grandes problemas que se ha discutido mucho en Chile, en los multifondos, en la AFP, es que las rentabilidades a lo largo del tiempo han ido decayendo. Las rentabilidades, tanto la renta fija, que son los bonos, deuda, y también los accionarios. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la rentabilidad? Está en la búsqueda de otro tipo de activos, otro tipo de instrumentos que nos proporcionen mayor rentabilidad. ¿Y por qué nos proporcionan mayor rentabilidad los activos alternativos? Bueno, es que lo que es un activo alternativo, básicamente la respuesta más simple es todo lo que no es ni renta fija ni renta variable. Ya, muy bien. Lo demás, todo lo demás. Claro. Y ahí una de las cosas más comunes dentro de los activos alternativos es, por ejemplo, la deuda privada. Es un gran grupo, que básicamente la deuda privada es: yo le presto plata a una empresa, a alguien, directamente. No paso por un banco, no paso por una emisión de bonos, sino que le presto plata directamente. Eso es el mundo de la deuda. Y otro de los activos alternativos por esencia y muy grandes son los fondos de inversión inmobiliarios, que básicamente es juntar mucha plata, comprar edificios, comprar bodegas, comprar terreno, y ese fondo que genere retornos en el tiempo. ¿Cuál es una de las principales características de los fondos alternativos? Es que no tiene tanta liquidez como la renta fija y la renta variable. Ya, muy bien. Liquidez significa que se pueda vender y comprar todos los días.
Exactamente, o lo más cerca de todos los días, porque hay algunos que, claro, que pueden no tener mercado hoy día, pero sí lo tienen mañana, y no por eso. Ya, ok. Exacto, y muchos de los fondos tradicionales comunes, más que incluso se pueda transar, es que uno pueda sacar la plata del fondo. Eso ya, perfecto. Pero en un fondo inmobiliario uno no le puede pedir al administrador, oye, liquídame una puerta, liquídame una ventana y pásame la plata. No se pueden comprar y vender las propiedades que están adentro del fondo. Entonces, naturalmente un fondo de inversión inmobiliario se invierte para 10 años, para 15 años, para 20 años, para toda la vida, en donde uno está comprando un grupo de activos inmobiliarios dentro de ese fondo. Ahora, ¿cómo uno consigue liquidez? Ahí los administradores, las administradoras generales de fondos, han ido buscando alternativas de darle liquidez a estos fondos. Y de todas formas uno puede entrar y salir bastante rápido en varios de ellos, que se hace esto a través de la bolsa, como comprando y vendiendo una acción. Entonces, a pesar de que no son instrumentos intrínsecamente líquidos, igual existe liquidez para entrar y salir de ellos y de esa manera evitar, digamos, el estar mucho tiempo. Ahora, hay muchos activos alternativos que realmente están pensados a 10 años, a 15 años. Ahí, por ejemplo, está un activo alternativo bastante sofisticado, que es el private equity, que es básicamente invertir en empresas que están dañadas, que están complejas, que están con problemas financieros. Con la mira de mejorarlas. Exacto. Entonces, obviamente es un proceso largo, se cambia la administración, se invierte plata, se mejoran los procesos, y al cabo de 5 o 10 años se vende la empresa con una gran ganancia por todo lo que se hizo al mejorar esa empresa. Y eso naturalmente se entiende que son fondos que invierten a muy largo plazo y uno tiene que estar por mucho tiempo, pero también uno ahí lo que gana es mayor rentabilidad. Y estos personajes como Carl Icahn y otros que dicen, ya, ¿sabe qué más? Yo soy un accionista minoritario, pero activo, y voy a hincharle las pelotas al administrador para que mejore sustancialmente los resultados para beneficio de los que como yo somos accionistas minoritarios. Pero queremos que la compañía no abuse de los minoritarios. Entonces yo tomo un rol activo y otros como él. ¿Qué pasa con esos hinchapelotas clásicos? Bueno, que hay cinematografía alrededor de esas cosas y qué sé yo. Claro. Sí, absoluto. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en Chile, sin ir más lejos, un rol que han cumplido de cierta manera de protección al minoritario son la AFP. Bueno, y la obligación de entregar el 30% de las utilidades como dividendo. Exacto, entonces esas son de cierta manera protecciones que se van generando. Bueno, esto fue un caso de estudio en todas las escuelas de negocio y de finanzas, de todo lo que fue el caso Chispa en su minuto, que ahí hubo evidente maltrato al minoritario, y de ahí empezaron a cambiar muchas cosas, el gobierno corporativo y muchas cosas que hicieran que las empresas finalmente pudieran replicar ciertos beneficios a todos los accionistas y no solamente a los mayoritarios. Por eso hoy día, si una empresa quiere comprar una participación importante de otra, tiene que hacer una OPA, una oferta pública de opciones, para de esa manera entregar las mismas condiciones tanto a mayoritarios como minoritarios. Desarrolla el punto que políticamente es muy interesante cuando tú dices las AFP son un vehículo de protección al accionista minoritario. Sí, lo que pasa es que, a diferencia de Estados Unidos, que está muy atomizado la propiedad de las empresas, claro. O sea, en Estados Unidos es difícil ver a una empresa como Coca-Cola o Apple que tenga un gran dueño. Claro, o una familia, claro. Claro. Acá en Chile es todo lo contrario. Acá sabemos que hay grupos económicos que son dueños de parte importante de algunas empresas. Entonces, el solo hecho de que las AFPs tengan un 5, un 7, un 3% de la empresa son minoritarios, pero pueden jugar un rol importante a la hora de elegir directores, por ejemplo, y meterse en el gobierno corporativo de una empresa para de esa manera cerciorarse de que las cosas se estén haciendo bien y que defiendan, como decíamos, a ese accionista minoritario. Entonces, las AFP de cierta manera, siendo minoritarios, pero con participaciones importantes, han cumplido de cierta manera ese rol en algunos casos. Muy bien. ¿Y esa interpretación tuya es una interpretación minoritaria, una interpretación mayoritaria en general, en los profesionales que se dedican a este tema, al mercado financiero? ¿Existe esa consideración mayoritaria? ¿O alguien puede decir, no, lo que dice Tricio, él es el único que lo piensa? Nadie más piensa que las AFP sean defensoras del accionista minoritario. Ese es el problema, que todos los financieros pensamos más o menos lo mismo respecto a la AFP, respecto a la administración, respecto a todo lo que hacen,
pero somos igual minoritarios nosotros todos los financieros, que somos pocos, y la verdad que es difícil de explicar estas cosas complejas muchas veces, y por lo tanto, de todas formas, sigue existiendo y ha existido durante harto tiempo una mala percepción del rol que tiene la AFP, pero nosotros, todos los financieros, yo diría, la gran mayoría, todos coincidimos que han hecho una buena pega, que se puede mejorar, por supuesto, pero una buena pega en cuanto a administración, en cuanto a protección al minoritario y cosas por el estilo. Uno puede ir al Banco Mundial, que forma parte de la estructura financiera internacional Bretton Woods posterior, preocupado del problema de la pobreza, y el Banco Mundial decía que las rentabilidades que había obtenido el sistema de capitalización individual de Chile estaban dentro del top 5. Había pocos sistemas de capitalización individual con ahorro obligatorio que hubieran tenido 7 y tanto por ciento de rentabilidad en 40 años. Ahora, nadie supone que va a haber 7% u 8% en los próximos 40 años. La pregunta es ¿por qué vivimos ese periodo tan excepcional de rentabilidad anual? Que se expresa en que de cada 10 pesos ahorrados por los trabajadores, 3 eran ahorros de su cuenta, de lo que entregaban mensualmente, y los otros 7 fueron rentabilidad. Sí, ahora el sistema, el sistema de pensiones en Chile, una parte del sistema de pensiones son la AFP, y dentro de la administración de la AFP tampoco hay que atribuirle del todo a ellos, porque también hay una superintendencia que desde luego, solo pueden hacer, eso es muy importante lo que dice Sergio Tricio, solo pueden hacer lo que la autoridad pública, por tanto el gobierno, por tanto gobiernos de distintos signos, le permiten hacer. No es que la AFP puedan hacer cualquier cosa. Exacto, entonces por eso es que también la AFP todas rentan más o menos lo mismo, porque todas se tienen que circunscribir en una normativa muy estricta y que todas tienen que hacer más o menos lo mismo. Entonces eso es súper importante. Ahora, ¿cuál es la razón de esta buena rentabilidad histórica? ¿Por qué han caído en el tiempo? Es porque el sistema comienza en los años 80 y vive una época dorada para la inversión en los 90, que fue tanto a nivel interno en Chile por toda la privatización y también por todo el crecimiento económico que tuvo Chile, que naturalmente todo ese crecimiento económico se traspasa a mayores retornos también de las empresas que están detrás. Entonces yo diría que entra la AFP a funcionar en un contexto interno y externo muy positivo, en donde se generó muy buena rentabilidad. Entonces eso empieza a decaer en la década del 2000, del 2000 al 2010, y ya en la última parte también eso que fue muy bueno para nosotros de haber invertido mayoritariamente en países emergentes, en Chile y países similares, no ha sido muy bueno en la última década, y por eso han ido decayendo la rentabilidad, por ser fondos que están muy diversificados y que por eso no se han beneficiado del todo de este boom que ha tenido Estados Unidos en la última década. Entonces, así como fue muy bueno en su momento, también nos ha perjudicado en la estructura como está diseñado los multifondos y los más riesgosos principalmente en el último tiempo. Y el costo, porque también la autoridad en un momento dijo, ya, ¿sabe qué más? Vamos a meterle más competencia, así que vamos a hacer una licitación para los afiliados de los próximos 2 años, y el que cobre menos comisiones es la que se lo lleva. En tu opinión, ¿eso ha sido bueno, regular, malo, perfectible? ¿Por dónde tendría que ir eso? Eso ha sido muy bueno porque en los primeros años en que uno cotiza, generalmente son los años en donde uno tiene menos ahorro, porque está recién partiendo. Entonces, como se cobra todavía la comisión por sueldo y no por el monto administrado, claro, por saldo, sigue siendo bueno el que exista esta licitación y la obligación de echar a la AFP más barata. Ahora, lo que se esperaba con esa mayor competencia y con esos menores costos era que la gente se diera cuenta que había un precio que se podía cambiar, pero eso finalmente no ha ocurrido, o ha ocurrido muy poquito. ¿Y a qué lo atribuyes tú? Porque es como de cajón. ¿Dónde está la más barata? Me voy a ir para allá. Mira, la explicación y algo que me encanta son las finanzas del comportamiento, que es una disciplina muy interesante, claro. Claro, y que es bastante nueva. Y básicamente hay un estudio muy interesante que muestra Sergio Tricio cómo es la cantidad de donantes en 2 países en Europa, no me acuerdo cuáles son. Y en un país había, por decirte un número, un 98% de donantes de órganos, y en el otro país eran 3% los donantes de órganos. ¿Y cuál es la diferencia? Es que en un país ya venía por defecto el que tú eras donante, y en el otro país tú tenías que apretar un botón para cambiarte a ser donante. Entonces eso te demuestra que la gente es floja y no hace ni siquiera un clic. Claro, y estamos hablando del continente más rico y educado del mundo.
Claro. Entonces, eso son finanzas o economía del comportamiento, finanzas del comportamiento, que demuestra que todos nosotros los seres humanos somos súper imperfectos y no hacemos esos cambios que eventualmente son tan menores, pero que implican esfuerzo. Y ese esfuerzo implica llenar un documento, llenar un papel, llamar a un ejecutivo, firmar un documento, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas al final frenan o generan una fricción a la hora de eventualmente uno cambiarse. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Seguramente a ti también, que uno tiene un seguro que contrató en algún momento que vale 2 lucas, 3 lucas. Típico. Y ahí está, y uno nunca lo termina, porque hay que hacer un trámite. Entonces esas cosas son las que finalmente dificultan que uno pueda optimizar ciertas cosas. Bueno, también en las finanzas del comportamiento nos hacían presente el absurdo de que usted le dedica a su auto mucho más tiempo, esfuerzo, que el que se dedica a su propio auto, a su cuerpo. Usted es mucho más negligente con su cuerpo que con el auto. Dígame qué racionalidad puede tener eso. Es una tontera, a todas luces. Absoluto. Bueno, y es así, tal cual. Absoluto. Bueno, y por eso es tan interesante esta disciplina, porque se hace cargo de lo imperfecto que somos nosotros los seres humanos, y eso cambia mucho la lógica del análisis sobre los mercados, de que realmente no eran tan eficientes, claro, como nos habían dicho hace varias décadas atrás. Claro. Y también releva la importancia de la asesoría patrimonial. Absoluto, porque precisamente uno muchas veces no hace el trabajo, no hace esa gestión, no hace esa búsqueda que hablábamos anteriormente de elegir mejores fondos, de meterse en los costos, y por lo tanto ahí es súper importante dejarse acompañar. Y esto, al igual como el gimnasio, yo siempre hago la misma analogía, uno Sergio de repente Tricio se contrata el plan anual para ir al gimnasio, y resulta que después uno no va nunca al gimnasio y pagó la cuestión y queda ahí tirada esa plata. Acá es lo mismo, uno contrata una empresa, uno contrata a alguien que lo asesore, y la idea es que uno se deje acompañar y que de cierta manera ese gimnasio en este caso tenga un coach y lo acompañe y lo fuerce, lo llame, le insista en que tiene que hacer los abdominales o las flexiones. Entonces hagan lo mismo, el dejarse acompañar, el tener a alguien que esté al lado de uno es súper bueno también para ir fomentando esos cambios que son necesarios hacer. Oye, Sergio Tricio, ¿es patrimore.cl o .com? .com, patrimore.com.